Y con esta sintonía pasamos a la sección de Derechos Laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SECA, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Julio. Hola, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, y vienes un poco, vamos a seguir la colaboración del mes pasado, que vamos a recordar que era acerca de cómo entender una nómina. Entonces vamos a seguir un poco de ese hilo, ¿verdad? Eso es. La anterior colaboración fue un poco más brasa, o más teórica, por decirlo de alguna manera, y hoy, sentando las bases de lo último que más o menos se pudo haber explicado, o espero haber conseguido que la gente me entienda, pues la idea sería ya ir a las cuestiones más concretas que la gente suele plantear en torno a esas cuestiones. Entonces, parte de lo que voy a decir ahora no me voy a repetir mucho, pero sí que nos viene bien el tener esa referencia de decir, pues esto ya se explicó en la colaboración anterior, entonces entre una cosa más la otra, pues yo creo que nos puede quedar algo asumible y entendible. Pues bueno, pues entonces vamos a empezar un poco, ¿no? Por, digamos, un poco las dudas más típicas o que más le suelen salir a la gente. Vale. Pues bueno, pues entonces igual no sé si puedes contarnos un poco, pues bueno, pues a ver si la nómina se tiene que entregar en papel o si simplemente con el formato electrónico basta. A ver, aquí esta duda hace unos cuantos años era más fácil de contestar porque no estaba tan implementado en todo lo que era el formato electrónico de entrega de nóminas a través de PDFs, de correos electrónicos y tal. Entonces, si siempre se te ha entregado la nómina en papel, lo normal es que se siga entregando en papel. Si, como consecuencia del cambio tecnológico, empezamos a tener otros medios de entrega que al margen de otras consideraciones pues puedan ser más prácticos y más rápidos y tal, no debería de generar ningún tipo de problema. La única cuestión que hay que poner encima de la mesa, y es cierta o que se da, pero no de una manera generalizada, yo creo que son situaciones más anecdóticas, es aquellas personas que ni tienen ni quieren actualizarse al siglo XXI, no en el sentido malo, quiero decir que nadie tiene por qué comprarse un ordenador, ni nadie tiene por qué tener una cuenta de correo electrónico. Si su trabajo no está directamente relacionado con eso, no lo va a tener de manera normal y no tendría por qué quedarse sin una nómina por no tener un correo electrónico o por no tener un ordenador. Lo raro que a fecha de hoy todavía habrá gente que no tenga ni móvil y que no tengan ni siquiera móviles tan potentes o tan avanzados como los que actualmente se tienen, y ahí lo que habría que aclarar es eso, es decir, yo no tengo que, para tener acceso a mi nómina no tengo por qué hacerme una cuenta de correo electrónico si siempre se me ha dado la nómina en papel. Ahora bien, si tengo ya una cuenta y ese es el momento en el que me la empiezan a mandar y luego yo ya me olvidé que la usaba y no sé qué, ahí sí que ya se ha abierto una oportunidad de entrega que luego no podemos deshacer. Pero habitualmente yo creo que ya en la mayoría de los espacios, centros de trabajo, administración y así, se entrega ya de manera electrónica y queda muy residual la entrega en papel, no solo por cuestiones medioambientales, sino porque no es tan eficaz. Entonces, pues eso, lo normal a fecha de hoy es que se siga manteniendo lo que hasta ahora se venía haciendo y no sería tan raro que se pasara a una entrega en formato electrónico. ¿Y cuándo se debe de abonar la nómina? Aquí, aunque no lo parezca, la pregunta está bien planteada, puesto que si os acordáis de la colaboración anterior, sí que hacíamos muchas veces referencia al convenio de aplicación, porque muchas veces son los convenios los que nos van a decir el plazo exacto en el que se tiene que hacer el pago de la nómina, si se tiene que hacer a finales del mes, si se tiene que hacer el día 31 de cada mes, si se tiene que hacer durante los 5 primeros días, durante los 7 primeros días de cada mes y así. La costumbre, lo habitual, en este caso no tendría por qué ser lo que dice el convenio. Por lo tanto, aunque hubiera una costumbre de pagar siempre el día 15, por decir,
y eso contraviene a lo que dice el convenio, esa cuestión se está haciendo mal. Si no hay regulación específica, tendremos que estar atentos a cuándo nos han ido pagando las nóminas, porque sí que es cierto que el estatuto no establece nada. Y la costumbre de cada zona y así, pues va cambiando un poco también de realidades. Yo tengo en mi cabeza la costumbre asentada en País Vasco de que normalmente la nómina se abona en los 5 primeros días del mes. Pero no está escrito en ningún sitio. Es como un hábito que hemos ido asimilando y que se ha ido repitiendo de un centro de trabajo a otro, de una empresa a otra, y por ahí que podemos tener esa pauta. Pero insisto, lo primero que hay que hacer es mirar el convenio y ver si se regula algo a ese respecto en tu sector. Y si no hay nada, yo sí que jugaría con ese plazo de 5 días y en todo caso iría, porque insisto, los pagos no ya en mano tampoco se suelen hacer y se suele hacer un pago por transferencia bancaria. Sí que iría anotándome o si es una transferencia bancaria pues queda más fácil, y si es una entrega de un cheque y tal pues es más difícil el documentarlo. Pero si todos los meses a mí mi empresa me está pagando siempre el día 3 y todos los meses me paga el día 3 y todos los meses me paga el día 3 y de repente empezamos a recibir pagos el día 5, el día 7, el día 9 o el día 15, y eso es lo que empieza a cambiar un poco porque puntualmente pues puede haber un retraso por un problema, por lo que sea, pero de repente no tenemos ese pago en esos 3 primeros días, sí que podemos construir una idea de en mi centro de trabajo normalmente cobra el día 3, por lo tanto cualquier retraso posterior es importante. ¿Por qué es importante saber cuándo es la fecha de pago y si se están produciendo o no se están produciendo retrasos? Porque un retraso continuado del pago de una nómina, es decir, el que no se me esté pagando la nómina de manera puntual y de manera habitual, es un incumplimiento grave de la empresa que puede generar una serie de derechos hacia las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, es bueno saber, es bueno tener centrada esa premisa de cuándo tengo que cobrar. ¿Vale? Otra cuestión importante es, no siempre que se falla en la fecha de pago se puede iniciar una reclamación de una nómina. Normalmente para lo que es el entender que la diferencia entre el retraso y el impago, para que nos entendamos, es cuestión de días. Y siempre vamos a entender impago cuando han pasado más de 30 días desde lo que sea el mes que se corresponde. Es decir, si estamos en el mes de abril o ahora estamos en el mes de junio, pues hasta que no llegara todo el mes de julio pasado no entenderíamos impagada la nómina de junio. ¿Vale? Lógicamente es un retraso, pero el impago no se verifica hasta 30 días más tarde. También es importante porque si no hay impago no puedo hacer una reclamación de nómina. Con un retraso sí que puedo hacer una reclamación, pero ya no sería una reclamación de la nómina. Podría presentar una denuncia en inspección de trabajo, pero bueno, eso ya lo iremos centrando más adelante si acaso. ¿Y qué es lo que pasa si se firma una nómina que no es correcta? Con esta duda lo que intento aclarar es la diferencia entre lo que es la liquidación y la nómina, ¿vale? El recibo de nómina, lo que es el documento que se nos entrega, firmarlo no supone estar conforme con las cantidades tal y como se aparecen, me da igual en totales que en conceptos particulares. Por lo tanto, aunque yo firme una nómina, es un mero recibí de la entrega de un papel y a veces puede ser como mucho el mero recibí de la entrega de un dinero. A veces se te paga el dinero y dice, pues como has cobrado, fírmame la nómina, perfecto. Pero eso no significa conformidad con la misma. Por lo tanto, se puede firmar una nómina y posteriormente darnos cuenta de que esa nómina no estaba bien formulada y se podrá articular la reclamación que correspondiera. Esto nos vale para las nóminas, pero no nos vale para las liquidaciones, no nos vale para lo que muchas veces se entiende en la calle como finiquito, y la diferencia va a ser sencilla. Es decir, en una nómina tú no vas a tener más casillas que las de una firma y no hay más literatura que los elementos que se comentaron en el programa anterior. Es decir, nunca va a aparecer ni va a planear por ese documento una frase del tipo de y con el percibo de este dinero el trabajador o la trabajadora reconoce que no tiene nada más que reclamar y que se encuentra saldada y finiquitada.
Las nóminas no tienen esa literatura. Los papeles de liquidación o los papeles de los finiquitos sí que tienen esa literatura. Por lo tanto, ahí es donde no podemos poner una firma, porque esa firma sí que pareciera que supone el que si firmo esa frase añadida no tengo nada más que reclamar. Ujú. ¿Y por qué lo señalamos? Porque a veces el documento de liquidación, el documento de finiquito, se parece al de una nómina, ¿vale? Pero tiene esa literatura añadida, tiene ese párrafo de más que suele estar en el medio, que no está muy visible, que la gente no lo vemos porque estamos nerviosas. Bueno, pues lo importante es que no tengamos problema en la firma de nóminas, pero sí que tengamos problemas o revisemos con más luces cualquier otro documento que no sea el de una nómina, sabiendo además que yo no tengo ninguna obligación de firmar un papel si no sé lo que ese papel supone. Por lo tanto, aunque yo haya dicho o te haya dicho cualquier persona que esa nómina no tienes por qué firmarla, porque no pasa nada, si tú no estás segura en ese momento no la firmes, que tampoco va a pasar absolutamente nada. Pero lo que intento aclarar es que tampoco pasaría nada, es decir, voy a poder reclamar una nómina aunque tenga firmada ese recibí. Ujú. Ujú. ¿Y qué antigüedad debe de aparecer en la nómina? Debería aparecer la correcta, pero es decir, la antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras depende de cuál fue su primer momento de vinculación con una empresa. Me da igual si ese contrato es temporal, me da igual si es indefinido y me da igual si empezó a trabajar de manera directa o empezó a trabajar a través de una ETT. Lo importante que quiero destacar es que aunque la nómina no refleje correctamente la fecha de antigüedad, eso no significa que yo, por ejemplo, firmando una nómina, esté conforme con una antigüedad que está mal. La nómina no va a ser el documento por el cual se va a entender si mi antigüedad es correcta o es incorrecta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál tiene que aparecer? La que legalmente me corresponde. Ahora bien, de repente empecé yo con una ETT, después pasé a un contrato temporal, durante ese tiempo de contrato temporal a mí me aparecía en la nómina una antigüedad de cuando empecé con el contrato temporal, no cuando empecé con la ETT, sigue la relación laboral, me hacen un contrato indefinido y veo que las nóminas siguientes, en ese momento de contrato indefinido, ha cambiado la fecha de antigüedad y me han puesto otra. Eso no significa absolutamente nada malo. Sí que es un error, lógico, y se puede intentar corregir, pero ahí habrá que valorar hasta dónde me interesa o no generar una conversación incómoda, porque no es una conversación cómoda y eso no significa que no haya que tenerlas, sino que hay que saber prepararlas, pero lo que supone sobre todo la ventaja que tenemos es que ese error en esa fecha de antigüedad no me está limitando ningún tipo de derecho respecto a que luego cuando toque el momento sí que se pueda hablar de que mi antigüedad real es otra fecha distinta. ¿Y cómo puede saber alguien cuál es el convenio de aplicación? Normalmente en la parte de atrás de nuestros contratos de trabajo aparece la referencia del convenio de aplicación. Entonces es la manera más fácil de saber cuál es el convenio. Pues no manda el contrato. Pues eso no significa que no vamos a saber cuál es el convenio. Eso significa que nos va a costar reconocerlo. Entonces, o bien porque nos aburrimos y nos metemos en internet y empezamos a buscar opciones reales, o porque nos asesoramos y ya nos lo van haciendo más fácil para ver. En Álava, aunque mi contrato no se me entregue o aunque mi contrato no diga nada, porque a veces aunque se entregue el contrato, esa casilla del convenio está en blanco y eso no significa, puede estar en blanco o puede referenciar otro convenio o puede decir estatuto de los trabajadores y las trabajadoras. Tampoco significa que eso tenga que estar bien, ¿vale? Es que la primera de las pistas, pero no siempre va a ser la respuesta definitiva. En lo concreto, en Álava, pues hay sectores que tienen convenios provinciales, el comercio textil, las tiendas de ropa, el comercio de mueble, el comercio de calzado. Cada espacio tiene su convenio de aplicación y es tan sencillo como entrar en
pues eso, o cacharrear un poco por internet o hacernos a cualquier asesor o asesora la pregunta para referenciarlo, pero el contrato va a ser el primer elemento que nos va a dar o donde vamos a poder encontrar las primeras de las pistas. Si el convenio me establece un contrato y encima yo busco ese convenio y veo que todo encaja, no necesito buscar asesoramientos externos, pero voy a poder saber por fin cuál es mi convenio y ya por de ahí voy a poder entender si la nómina está bien pagada o está mal pagada porque me apliquen bien los conceptos. ¿Y el salario base puede ser inferior al salario mínimo? La idea es decir, ¿el salario base puede ser inferior al salario mínimo? Sí, pero el total de lo que yo cobro no puede ser inferior al salario mínimo. Es decir, si yo tengo una nómina a fecha de 2024, si no me confundo, el salario mínimo lo tenemos en 1.134 euros al mes. Estoy en duda de si es 1.134 o 1.136. Pero, ¿eso qué significa? ¿Yo puedo tener una nómina con un importe inferior? No. Pero puedo tener en los totales. El total bruto tiene que ser 1.134. Nunca puede ser menos que eso. Ahora bien, puedo tener que si un salario base de 1.000 y luego me ponen un concepto salarial de 134 euros que se llama complemento a salario mínimo, por ejemplo, eso no estaría mal hecho. ¿Vale? Es decir, mientras los totales no nos descuadren, no hay un problema de que esté cobrando por debajo de lo que tengo que cobrar. Y eso no significa, el análisis concreto de cada concepto habría que verlo, ¿eh? Sí que es cierto que imagínate, yo tengo un salario de 1.000 euros y además me pagan otros 200 euros concretos y específicos porque como suelo estar pendiente del móvil y accesible para urgencias y para no sé qué, pues tengo esa mejora. Eso sí que tiene que ser fuera de lo que sería el salario mínimo interprofesional y entonces ahí sí que habría discusión de si el salario base de 1.000 euros está bien pagado o está mal pagado. Porque una cosa es lo que de mínimo tengo que cobrar de básico, para que nos entendamos, y otra cosa es si además de eso tengo otra serie de conceptos salariales como los que se explicaban la otra vez, específicos, que tienen un origen y un motivo y que por lo tanto lógicamente no pueden verse incluidos dentro de lo que sería el salario mínimo interprofesional. Entonces, de entrada, habría que ver qué concepto está descuadrando y cuál es el origen de ese concepto y por qué se abona o se deja de abonar. Pero si los totales cuadran, la reclamación de cantidades se complica, porque siempre vas a tener a la otra parte diciéndote que tú estás cobrando por encima estás cobrando el mínimo, porque los totales, y llevados a cómputo anual o con la parte de pagas y lo que sea, no se sitúan por debajo. Y ahora, una de las dudas que más suele plantearse la gente es si a ver cuándo se está de baja, si se cobra el salario. Cobramos dinero, pero no cobramos salario. Y esto tiene que ver también con algo que se adelantó en la consulta, en la colaboración anterior, de no todo lo que está en mi nómina es salario, no todo lo que está en mi nómina tiene naturaleza salarial. Creo que hacía la distinción entre lo que era el salario base, con otra serie de conceptos que sí que son netamente salariales, con indemnizaciones como puede ser un plus de distancia o un plus extrasalarial. Entonces, ya intenté aclarar esa idea de que no todo lo que cobro es salario. Y de hecho, nada de lo que cobro cuando estoy en situación de baja es salario. Es dinero, me lo van a ingresar en mi cuenta, pero técnicamente no es salario, es una prestación de IT. ¿Y por qué esto es importante? No solo por la clasificación o esta manía que tenemos muchas veces en el mundo del derecho de hacer categorías de todo y categorizarlo todo y decir eso deja de ser, porque no se construye de la misma manera. Entonces es muy habitual que alguien venga y me diga, oye, que cuando estoy de baja no cobro antigüedad, que cuando estoy de baja no cobro los festivos, que cuando estoy de baja no cobro nocturnidad. Claro, cuando estás de baja, la nómina se construye de otra manera. Entonces, todo lo que tú estás echando de menos en esa nómina, que pueda ser esa antigüedad, que pueda ser el concepto salarial que sea,
No es que no esté, es que está dentro de lo que es lo que explicaba la otra vez, que era la base de cotización, y cuando estoy de baja cobro en relación con una base de cotización. Entonces no tengo que volver a replicar todos los conceptos que conforman la base de cotización, sino que cojo el total de la base de cotización. Y respecto de ese total de la base de cotización, y dependiendo de qué tipo de baja, si tiene origen laboral o no tiene origen laboral, y dependiendo del convenio, si tiene o no tiene una serie de complementos, pues se irá calculando el importe que se tiene que abonar cuando estoy en esa situación de IT. Pero no es salario, y esto es importante. O sea, digamos que intento hacer la distinción para que se pueda entender por qué de repente la nómina se construye de manera distinta, por qué de repente desaparecen conceptos, que es un poco todo el origen técnico de la explicación. Y que, si nos puedes explicar ahora un poco para quien no lo sepa, ¿qué son las horas complementarias? Las horas complementarias tiene que ver con la gente que está a jornada parcial. Cualquier trabajador o trabajadora a jornada completa realiza su jornada, pues si estamos en 40 horas, si estamos en 35 horas, y todo lo que excede de tu jornada legal, la que viene en tu contrato de trabajo y que lógicamente tiene que ser coherente con la jornada que aparece en el convenio, todo lo que... Perdona, que me vino un estornudo, perdón. Todo lo que está por encima de la jornada ordinaria sería jornada extraordinaria. Ahora bien, en las horas complementarias es ese porcentaje de horas o ese número de horas de una persona que está a media jornada, por ejemplo, es decir, con un contrato a tiempo parcial, hasta completar la jornada completa, por ser más claras en la respuesta. Una persona que tiene un contrato de 20 horas a la semana y un día repartidas en 5 días a la semana, pues 4 horas al día, y un día trabaja 6 horas. Lo normal es que te diga he metido 2 horas de más, y lo normal incluso es que las defina como horas extraordinarias. Esas horas no son horas extraordinarias, son horas complementarias. Y es importante la distinción porque el valor de la hora ordinaria es el que se fija en tablas, el valor de la hora extraordinaria es el que se fija en tablas, y la hora complementaria a efectos económicos es como una hora ordinaria, no es como una hora complementaria. Y bueno, y luego un poco también otra duda un poco con las horas extra y demás que se suele plantear la gente es, pues a ver eso, que por un lado qué pasa con esas horas extra y si deben de aparecer en la nómina, ¿no? Porque hay veces que bueno, que se llaman, tienen como concepto otro nombre, no sé, pues hay veces que se pagan en B, pues un poco en cuanto a eso. Lo mejor es que estén oficializadas, es decir, que ese dinero que yo he trabajado o que yo he conseguido por haber trabajado esas horas extraordinarias aparezca en la nómina. El hecho de que lo llamen de otra manera y no lo llamen horas extraordinarias sí que tiene un efecto negativo, lógicamente, no suele ser positivo. Cuando las cosas no se hacen como se tienen que hacer, los efectos no suelen ser siempre positivos, pero siempre va a ser mejor que esté mal llamada a que no aparezca en la nómina. ¿Por qué? Porque ni siquiera me entra en la cotización. No es tanto un problema de si se paga o no se paga. Hay mucha gente que estará muy contenta con recibir dinero en B y mira, pues ese extra que tengo y que lo apaño para según qué cosas y no sé qué. Y encima me ahorro el pago de X impuestos porque no sé cuántos. Desde el punto de vista del asesoramiento no nos va a apetecer nunca encontrarnos con ese tipo de realidades, porque luego vienen los problemas a la hora de decir, llevo toda mi vida cobrando 2.000 euros, 1.500 oficiales y 500 en B, y luego me voy a la jubilación y en vez de tener una jubilación de 12.000 euros tengo una jubilación de 1.500 y ya no voy a recibir ese suplemento. O sea, no solo es un perjuicio siquiera ético o legal de contribución con los impuestos, no sé qué, sino que tiene un perjuicio directo en las propias personas que están entrando en esas dinámicas. Si en B se empiezan a pagar, pero en vez de llamar las horas extraordinarias las llamamos incentivos, o las llamamos plus no sé qué, o las llamamos plus no sé cuántos, por lo menos están cotizando.
Por lo tanto, ese primer problema que tenemos o que hemos detectado en el ejemplo anterior ya no lo tendríamos en ese momento. Pero si tuviéramos una baja porque hemos sufrido un accidente de trabajo, el no estar oficialmente cotizadas hará que esa baja la cobre con una cantidad inferior, porque cuando estoy de baja por accidente de trabajo también cobro una parte correspondiente con las horas extraordinarias. Entonces no es la peor escenario cuando no me la reconocen como tal, porque entiendo, o sea, no, es un tema de gastos y de ahorros, es decir, la empresa tiene que cotizar más dinero y por lo tanto le sale más caro al trabajador, y muchas veces por esos atajos a corto plazo y por intentar pagar menos impuestos de la cuenta y no sé qué, pues se llegan a este tipo de soluciones que parece que nadie sale perjudicado. Bueno, pues aquí sale perjudicado todo el mundo y también sale perjudicada, aunque no lo veamos en ese momento, la propia persona interesada que ha realizado esas horas extraordinarias. Y bueno, y ahora un poco también acabando, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, Julio, ¿qué es eso del salario en especie? Lo más o menos lo expliqué en la colaboración anterior. Lo que quiero que entendamos es, por ejemplo, el ejemplo más fácil de salario en especie es manutención. Y el ejemplo más fácil que se me viene a la cabeza es hostelería en Álava. El convenio lo que establece es que cada trabajador o trabajadora que haga una jornada por encima de las 6 horas al día tiene derecho a que su establecimiento le ponga encima, o sea, le proporcione una comida consistente en un primer plato, un segundo plato y un postre. Eso lo marca el convenio tal cual. Si la empresa no me va a dar si la empresa me da eso, no, yo me siento terminado mi jornada o en el descanso de la comida paro y me como todo eso, me está pagando un salario. Pero me está pagando un salario que no es dinero concreto, sino que es, en este caso, es ese primer plato, ese segundo plato y ese postre. En la medida en que lo recibo en mano, me aparecerá en mi nómina un concepto que se suma y se resta, porque es salario en especie, manutención, X dinero, que como me lo dan en mano, insisto, o sea, que como me lo dan en comida, no lo he cobrado, pero que lo tengo que restar al mismo tiempo, ¿vale? ¿Cuándo no se tendría que restar el plus de manutención? Cuando no te dan la comida. Y entonces lo único que queda es la obligación de la empresa de pagarte el dinero. La empresa puede decidir, ¿te lo doy en dinero o te lo doy en comida? Si me lo das en comida, será parte de la nómina, pero también será un descuento a realizar. Si no me lo das en comida, solo podrá ser un concepto que sume mi nómina, pero no puede restar. En el apartado de descuentos, si os acordabais de la anterior explicación, o sea, de la anterior colaboración, había una parte que sumaba, que era todo lo que se devengaba, y luego había una parte de descuentos, que si el IRPF, que si los descuentos de la Seguridad Social, pues hay una parte también de descuento en especie. Y entonces es lo que quiero que la gente más o menos entienda. Todos los pagos en especie que yo recibo, es decir, lo que no se cobra en dinero metálico, pero que sí que tengo obligación de cobrar, porque la empresa tiene obligación de pagarme, sumará en mi nómina, y dependiendo de si me lo está dando en especie o no me lo está dando en especie, pues restará o no restará. Un poco lioso, pero creo que me he explicado. Y bueno, y ya pues eso, para ir cerrando la colaboración de hoy, ¿cómo hay que actuar en caso de impago o si el retraso suele ser ya algo habitual? Aquí lo he adelantado un poco antes, es decir, hay que, tanto el impago como el retraso son cuestiones que se pueden reclamar. Si es un impago, pues habrá que hacer la reclamación de cantidades, y si es un retraso, la mejor de las opciones que yo plantearía sería, por ejemplo, el poder hacer una denuncia en inspección de trabajo. El matiz de la pregunta que tú me haces es cuando estés continuado. Entonces, ¿qué significa impago o retraso continuado? Porque si se da esa situación, al margen, es decir, yo voy teniendo tres nóminas, que es lo que la jurisprudencia suele entender como impago continuado, es el dejar de cobrar 3 o más mensualidades. Y el retraso continuado también se tiene que ver con un periodo muy continuado del tiempo, es decir, cobrar
mal el retraso una vez está mal, sí. ¿Lo puedo denunciar en inspección de trabajo? Sí, pero eso no sería retraso continuado. ¿Tener una deuda de 2 nóminas en un impago? Sí. ¿Pero lo puedo reclamar? Sí, pero eso no sería un impago continuado. ¿Por qué es importante el hecho del impago retraso continuado? Porque estamos ante el incumplimiento de una obligación de la empresa que, si se mantiene en el tiempo, se considera que es muy grave, se considera que es muy culpable, y no solo puedo iniciar las reclamaciones que ya he comentado antes, de hacer una reclamación de cantidades o hacer una denuncia en inspección de trabajo por el retraso, sino que me puede permitir el decir: si tú estás incumpliendo empresa, puedo romper la relación laboral, para que nos entendamos. Podemos iniciar un procedimiento por el cual, la medida en que yo estoy yendo a trabajar, es decir, cumplo con la obligación más potente de mi contrato de trabajo, y tú no me estás dando el salario que me corresponde cobrar, puedo ir al juzgado, no de manera voluntaria, no puedo colgar la bata y ya está, no puedo dejar de ir a trabajar y ya está, sino que tendré que iniciar una reclamación, pero es una reclamación que tiene no solo la intencionalidad de cobrar ese dinero que se me debe, sino de decir: aquí no se están haciendo las cosas bien, yo no tengo por qué estar en una relación laboral en la que ni siquiera mi empresa cumple con lo más mínimo, que es pagarme o pagarme a tiempo. Uh-huh. Y te puede dar lugar a romper una relación laboral, que eso lo va a declarar el juzgado cuando resolviera la situación, con derecho a desempleo, es decir, parece que eres tú quien lo deja, y siempre hemos dicho que si lo dejas tú no tienes derecho a paro, pues eso sería uno de esos ejemplos donde yo puedo instar el romper un contrato de trabajo, voy a tener derecho al desempleo, voy a tener la opción de también cobrar ese dinero que se me debía, si es que existirá todavía alguna cifra, y además la empresa va a tener que pagarme una indemnización porque no ha hecho las cosas bien. Uh-huh. Uh-huh. Y ya por último, como última duda que se suele plantear un poco así la gente, ¿cómo hay que actuar si la nómina está mal hecha? Normalmente, pero esto ya son estilos, quiero decir, yo intentaría primero quemar una fase informal de una reclamación, y después ya, en caso de que eso no se centrara, pues sí que no te quedaría otra más que iniciar la reclamación formal. ¿Por qué podemos gastar tiempo en diplomacia y en estas reclamaciones informales? Porque las reclamaciones de cantidades tenemos 1 año de plazo para gestionarlas. Por lo tanto, hay bastante margen de tiempo para poder presentar finalmente una demanda si la situación no se está resolviendo. ¿Y por qué puede ser interesante el planteo de una informalidad? Hablo en términos muy generales, a que no se le venga a cada cual el ejemplo de su centro de trabajo, porque seguro que en esto no estoy acertando. Pero porque habitualmente las nóminas no las hace el empresario y la empresaria. Habitualmente las nóminas las hace o su departamento de nóminas en empresas más o menos grandes, o una asesoría externa que se encarga de hacer eso. Y muchas veces hay errores. Se traslada mal la información o se implementan mal los datos, y siempre que veo que la nómina está mal pagada me enfado. Me han pagado mal y estoy enfadada, y la voy a pagar con la empresa. Y no digo que no haya que enfadarse con las empresas, ni muchísimo menos cuando no cumplen con sus obligaciones, pero sí que creo que cuando tenemos un margen de tiempo muy grande para gestionar una situación, podemos intentar entender que igual es un error, igual es buenismo lo que hago, en este caso, quiero decir, pero creo que tenemos tiempo o sea, que por eso de que el plazo es 1 año nos da margen de intentar ir con esa buena, o sea, con esa primera idea de quizás esto es un error y vamos a intentar solucionarlo, y cuando ya no se solucionan los errores, o cuando ya se ve que no hay ningún error, sino que es simplemente un criterio interpretativo de yo pensaba que, pues que es que yo no te cuento la antigüedad desde aquí, yo te la cuento desde este momento, y no encontramos ese punto de entendimiento, pues también vas a afinar mejor la reclamación que tienes que hacer después. Es decir, no es perder el tiempo por intentar no molestar a nadie, sino que en ese proceso también de solución informal también estás aclarando cuestiones que también te está dando información que luego la vas a poder utilizar a la hora de hacer la reclamación oficial, tenerla más centrada. Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, pues con esto no sé si quieres añadir algo más, Julio. No, creo que vamos muy justas de tiempo. No voy a daros las gracias como siempre, recordar a la gente que si tiene dudas concretas que nos las puede mandar, y hasta el mes que viene. Eso es, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Es que ricasco, Julio. Vale, va. Agur. Agur.